Hay una realidad, es que el Señor Jesús dividió al mundo en dos. Su venida verdaderamente fue trascendente en todo, y la humanidad completa fue dividida con la llegada del Señor Jesús a la tierra. Y está dividida precisamente en los que creen en Él y en los que no creen en Él. Hay un versículo que es muy conocido, que es Juan 3:16, muchos incluso lo saben de memoria, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en el Señor Jesús es una cuestión de fe. No se trata de creer de una manera intelectual. Esta fe de la que habla la Escritura implica una entrega completa, absoluta. Y no hay lugar para una posición intermedia. No se trata de simpatía. La Escritura habla verdaderamente de una división entre el que cree y el que no cree. Hay personas que, piensan y dicen, yo tengo mi manera de creer. Dios sabe que Él me conoce. Creo en el Señor Jesús, pero creo que fue un buen hombre, un gran maestro. Pero como te decía, no se trata de una creencia intelectual. Si verdaderamente Jesús hubiera sido eso, solo un buen hombre, un gran maestro, incluso un gran profeta, implicaría que era un gran mentiroso en realidad, un blasfemo, incluso podríamos pensar que un loco, porque él afirmaba ser Dios, él afirmaba ser el Hijo del Dios viviente. Entonces, no hay lugar intermedio. Jesús no puede haber sido solamente una buena persona, porque si era solamente eso, no era una buena persona, era un mentiroso. El Señor Jesús dividió verdaderamente al mundo en dos, y Él dijo claramente, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Una versión más simple, popular, dice, el que no está conmigo a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. El Señor Jesús no vino a buscar simpatizantes, Él vino a ser discípulos. Amén. No se puede estar en el medio. O crees o no crees. Y Él mismo dijo, en Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Escucha bien, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta que es una cuestión extremadamente grave? Es algo muy, muy, muy serio, porque si el Dios Hijo tuvo que venir a la tierra como hombre y morir en la cruz, evidentemente la necesidad era apremiante. Estamos hablando de algo absolutamente extremo. Dios haciéndose hombre y muriendo en una cruz. ¿Por qué lo hizo?
¿Te lo preguntaste alguna vez por qué hizo eso? Bueno, la Escritura lo dice, porque todos, absolutamente todos los seres humanos están en condenación. Porque todos, absolutamente todos, son pecadores. El apóstol Pablo escribió en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Un poquito más adelante, en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos los hombres y todas las mujeres que pisaron esta tierra, los que van a pisar, están destituidos de la gloria de Dios a causa de su pecado. Y Dios es santo y es justo. Amén. Y estoy hablando de que Él es absolutamente santo. Y esa santidad hace que Él aborrezca el pecado. Y es justo, perfectamente justo. Y como tal, debe castigar el pecado. El pecado no puede permanecer inmune. Y esa es la situación. Dios debe condenar el pecado, debe condenar al pecador. Y todas las personas de la tierra somos pecadores. Todos merecemos la condenación. Y precisamente por eso es que Jesús vino, para traer salvación. ¿Cómo? Bueno, tomando el lugar del pecador. El pecado no puede quedar sin paga. Dios debe castigar el pecado. Y Jesús precisamente vino para eso, para pagar por el pecado. Para pagar por el pecado tomando el lugar del pecador. Lo que Él hizo en la cruz fue eso. Cargar, pagar, saldar la deuda que todos tenemos. Él cargó con el pecado de los pecadores. Mira, el pecado de los pecadores fueron sobre Jesús. Dice la Escritura que en la cruz Jesús sufrió sobre sí mismo la ira de Dios completa. Describe que a las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde se hizo completa noche cuando el Señor Jesús estaba ahí en la cruz. En ese tiempo, en esas 3 horas, Jesús sufrió la intensidad absoluta del infierno de todos los pecadores. Lo que los pecadores deben sufrir en toda la eternidad, Jesús sufrió en esas 3 horas. Él cargó con la ira de Dios que le corresponde a los pecadores. Tomó su lugar. Y una vez que hizo eso, una vez que cargó con absolutamente toda la ira de Dios, dice la Escritura que Él pronunció 2 palabras: consumado es. Ya está todo listo. Y ahí dice, entregó su espíritu, murió. Y fue enterrado, dice la Escritura. Fue puesto en una tumba. Pero esa tumba no lo pudo contener porque 3 días después el Señor resucitó. Y muchos lo vieron. Muchísimos testigos de su resurrección. Y después subió a los cielos y ahora está gobernando sobre toda la creación. Y dice también la Escritura que un día va a volver. Amén. Jesús vino a traer salvación al mundo. Pero cuidado, esa salvación no es para todos. Esa salvación es solo para ¿quién? Para el que cree.
solo para el que cree. Y creer implica arrepentimiento y fe. Creer significa que yo entiendo que soy un pecador y que me merezco el infierno y que necesito un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Él ya lo hizo, Él ya pagó por mí. Me arrepiento y creo en Él. Esa salvación es para todos los que creen en Él. Ahora, esto que acabo de decir es lo que la Biblia llama el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. Es una buena noticia porque hay una mala noticia previa. La mala noticia es que estamos todos en condenación. La buena noticia es que Jesucristo nos salva de esa condenación para todo el que cree. Pero la realidad es que la inmensa mayoría de las personas rechaza al Señor Jesús. Por eso comencé diciéndote que el mundo fue dividido en dos cuando vino. El que cree y el que no cree. Y de eso depende la condenación. El mundo está dividido en el que cree y es salvo y el que no cree y es condenado. Las personas no quieren que alguien les diga que son pecadoras. Las personas quieren creer que son lo suficientemente buenas como para que, si hay un Dios, que lo acepte. No soy tan malo como para merecer el infierno. Eso es lo que la gente cree, la mayoría. Y dice la Escritura, Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La inmensa mayoría lo rechaza, no lo recibe, pero a los pocos que lo reciben les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. El mundo está dividido en dos. El Señor Jesús dividió al mundo en dos. Dice que Él es la luz del mundo, la luz que ilumina a todos. Pero los hombres rechazan la luz. Más adelante, en Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice que la luz vino al mundo y los hombres aborrecen la luz y aman las tinieblas. Los hombres aman las tinieblas. Los hombres lo que quieren es seguir con sus vidas y hacer como que Jesús no vino, como que Jesús no está. Porque aman seguir con sus vidas como están. Aman creer que son suficientemente buenos. Rechazan al Señor. Lo que dice acá es que a partir de la venida del Señor Jesús, el hombre se condena solo. Se condena solo. Rechaza creer en Él porque aman las tinieblas. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No está hablando de que hay varios caminos, hay un solo camino. Yo soy el camino, dice el único camino, la única verdad, la única vida. Él es el único camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero el hombre, como rechaza la verdad,
se traza otros caminos a Dios. Caminos propios que le parecen bien, que parecen buenos, pero también la Escritura dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El Señor es el único camino establecido por Dios. La fe del Señor Jesucristo es el único camino de salvación. Pero el hombre dice no, hay otros caminos. Y eso se llama religión. La religión es precisamente trazar otros caminos más cómodos, más fáciles, más convenientes para llegar a Dios. El único problema es que son caminos falsos. Hay un solo camino de conocerlos. Y si había un pueblo religioso entre todos los pueblos, era el pueblo judío en los tiempos de Jesús. Ellos eran el pueblo más religioso que te podías imaginar. Ellos tenían reglas y mandamientos y cumplían con un montón de preceptos. Y de hecho, ellos tenían la ley y los profetas, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y en la ley y los profetas anunciaba que iba a venir el Mesías. Ellos estaban esperando al Mesías. Y ellos creían que el Mesías iba a ser un hombre muy, muy poderoso que iba a librar a Israel. Pero de una manera terrenal. Ellos esperaban que viniera el Mesías para librar a Israel de la opresión del gobierno romano, porque el imperio romano estaba ocupando Israel. Y la idea de ellos, que iba a venir un Mesías que lo iba a librar del imperio romano y que iba a establecer un tiempo de prosperidad para Israel. Esa era la idea que ellos tenían. Que eran el pueblo de Dios, y como lo que eran el pueblo de Dios, tenían que ser prósperos y felices. Y que el Mesías iba a venir a eso. Por eso cuando el Mesías vino, Jesucristo, y no era lo que ellos esperaban, porque Él estaba diciendo, ustedes no son el gran pueblo, el pueblo de Dios, que Dios está contento con ustedes. Ustedes son tan pecadores como el resto y se tienen que arrepentir y creer. Y ellos no quisieron creer eso. Y rechazaron a Jesucristo. A tal punto que, bueno, vos sabés, lo llegaron a crucificar. Vos fijate lo que hace la religión. La religión rechaza la verdad y cree una verdad propia. En una ocasión, el Señor Jesús, después de hablar a la multitud, fue invitado a comer por un fariseo. Los fariseos eran una secta de Israel, un partido religioso, por llamarlo así, muy respetado, eran los líderes religiosos de Israel. Y uno de estos fariseos lo invitó a comer. Y algo muy raro, porque en realidad los fariseos, en su inmensa mayoría, salvo algunas pocas excepciones, odiaban al Señor Jesús. Sin embargo, este hombre lo invita a comer. ¿Y qué crees? El Señor Jesús acepta la invitación. Quiero que entiendas que el Señor Jesús ya estaba en su viaje final a Jerusalén. Ese viaje final llevó unos 6 meses. El ministerio del Señor Jesús en total duró unos 3 años. Ya estamos en el último tiempo, en los últimos 6 meses. Él estaba yendo a Jerusalén sabiendo que en Jerusalén lo esperaba la cruz. No tenía tiempo para perder. Él estaba muy seguro de cuál era su propósito aquí en la tierra.
En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No, él todo lo que hacía, absolutamente todo lo que él hacía y todo lo que decía, era conforme a la voluntad del Padre. Él no podía perder el tiempo aquí en la tierra. Y este fariseo lo invita a comer y el Señor Jesús acepta la invitación. Pero claramente Él no acepta la invitación para pasar un momento ameno. Él no acepta la invitación para comer algo rico y charlar. Él acepta la invitación porque Él conocía que estos fariseos, ese fariseo y todos los que se iban a sentar a la mesa, estaban en condenación, eran en realidad sus enemigos y necesitaban escuchar la verdad. Necesitaban escuchar la verdad, su verdadera condición de condenados, para que pudieran arrepentirse y hallar la salvación. Entonces el Señor Jesús fue a esa comida. Y cuando, lo estuvimos leyendo en los últimos domingos, Él no se detuvo en las cosas que, para los hombres son importantes. Él fue, como te decía, a confrontarlos. Y como ellos manifestaban y estaban orgullosos de su religiosidad y de respetar sus costumbres religiosas, el Señor Jesús se lamenta por ellos. Se lamenta y les declara 3 lamentos, 3 hay para estos fariseos. 3 hay que muestran el dolor del Señor Jesús por esas almas que se iban a la condenación. Y estos 3 hay también describen las características de un religioso. La encontramos en Lucas 11:42, dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. El Señor se lamenta por ellos, porque como todo religioso, en vez de enfocarse en lo importante, se enfocaban en las cosas nimias, secundarias. En vez de enfocarse en el amor de Dios y en hacer su voluntad, ellos se preocupaban, en diezmar y un montón de cosas que en realidad no tienen ninguna importancia. A Dios no lo vas a impresionar por la manera en que diezmas o por las obras que vos haces. Lo verdaderamente importante es el amor a Dios y hacer su voluntad. Y los fariseos, como todo religioso, deja eso de lado, se detiene en las cosas secundarias. Para ellos es muy importante las cosas secundarias. En este caso el diezmo. Eran grandes diezmadores. Y en otras cosas que ya vamos a ir viendo a lo largo de este sermón. Cosas secundarias, pavadas, en vez de centrarse en lo verdaderamente importante. Y como todo religioso, les gustaba destacarse, que todos los admiren, que digan qué espiritual que sos. Entonces a ellos les gustaba que la gente los reconociera, les gustaba que los sentaran en las principales sillas en la sinagoga, en las sillas de adelante para que todos lo vieran, y andaban en las plazas, se vestían de manera que todos se den cuenta que ellos eran especiales, eran muy espirituales. Les encantaba destacarse y que todos los alaben. Es una característica de todo religioso.
Y como todo religioso, dice el Señor, en realidad son unos hipócritas que por dentro están corrompidos como un sepulcro, dice. Un sepulcro que la gente no sabe que está ahí y que contamina a todo el que se acerca. Eso es lo que es la religión. Les gusta que les digan nombres pomposos, maestro, padre, siervo de Dios, altísimo. El Señor les dice todo esto porque tiene misericordia por ellos, quiere que se arrepientan. Y resulta que ellos escuchaban, todos estaban escuchando esto y llama la atención que nadie le responde. Evidentemente el Señor estaba diciendo estas cosas y estaban todos sorprendidos, porque ¿quién iba a enfrentarlos de esa manera? Nadie. Ellos eran las personas más que más respeto inspiraban a los ciudadanos de Israel. Y el Señor Jesús no solamente los respeta, sino que se lamenta por ellos. Y nadie dice nada hasta que por ahí, en un momento determinado, se ve que uno no soportó más y se quejó. Y eso está en el versículo 45. Un maestro de la ley, un intérprete de la ley, dijo, momento, cuando le decía esas cosas a ellos, yo me siento aludido también, dice. Fíjate. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió en el altar y el templo. Y os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se la impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Dice que un intérprete de la ley lo interrumpió. Los intérpretes de la ley también se los conoce en la Escritura como los escribas o los maestros de la ley. Eran los que estaban encargados de enseñar precisamente al pueblo, a todo el pueblo, la ley de Moisés y los profetas, del Antiguo Testamento, específicamente la ley. Y esto es algo bueno, pero el problema es que para explicar la ley, como no tenían entendimiento, agregaban un montón de normas que verdaderamente eran ridículas y que hacían que fuera imposible cumplirlas. Eran verdaderamente cargas pesadas. Y esto, bueno, este maestro de la ley dice, cuando dices esto, cuando estás hablando a los fariseos, la verdad que también nos sentimos aludidos. Y claro, ¿cómo no se iban a sentir aludidos si eran ellos los que enseñaban precisamente a los fariseos y al resto del pueblo lo que era la religión? Entonces, claro, si Dios, el Señor Jesús, dice eso de sus discípulos, evidentemente también los tocaba a ellos, que eran quienes enseñaban esas cosas.
Este hombre, te vuelvo a repetir, estas personas eran las más respetadas de Israel. Pensaría capaz que el Señor Jesús se iba, cuando Él le llamara la atención, che, me estás ofendiendo a mí, pensaría que el Señor Jesús le iba a decir, no, perdón, no me refería a ustedes son verdaderamente intachables. Dios verdaderamente está muy contento con la conducta de ustedes. No fue eso lo que escuchamos. Lejos de el Señor redactarse, también se lamentó por la condición de los intérpretes de la ley. Y también profirió 3 lamentaciones, porque Él sabía el destino de esos hombres si no se arrepentían. Y en estos 3 también el Señor muestra las características de estos líderes religiosos. Y Él dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay, porque son unos hipócritas que le dicen a los hombres lo que tienen que hacer, cosas pesadísimas, imposibles de cumplir, pero ellos no las cumplen. Cargan sobre los otros lo que ellos no hacen. Y cuando habla de carga, la palabra griega, que se traduce por carga, está hablando del cargamento de un barco. Imagínate lo grande, o sea, el Señor está diciendo, ponen tantas cargas tan pesadas que es imposible que los hombres puedan llevarlas. Y cuando te decía que son imposibles porque realmente eran incluso ridículas. Por ejemplo, vos sabés que la ley, la Biblia, le ordenaba a Israel a guardar el sábado, el día de reposo, con el propósito, bueno, de que tengan un día a la semana para dedicarla a Dios. Pero como ellos no tenían entendimiento, los maestros de la ley, de la antigüedad, empezaron a tratar de explicar, por ejemplo, ese punto, ¿no? ¿Qué significaba guardar el día de reposo? ¿Qué era trabajar y qué no era trabajar? Entonces empezaban a decir, bueno, ¿qué cosa era trabajo y qué cosa no era trabajo? Y claro, hoy nos puede resultar ridículo, pero quiero que vean las verdaderas, lo imposible de poder llevar esas cargas. Por ejemplo, decía que mirarse al espejo en sábado era trabajo. Por ejemplo, una cosa que no había que hacer. Por ejemplo, no había que caminar más de 1 kilómetro. Caminar 1 kilómetro y un paso ya era trabajo. Lo que quiere decir que estaban rompiendo maneras, estaban pecando. Pero, como también, además de las cargas, también eran expertos en poner trampas a las cargas. Entonces, ¿qué hacían ellos? Decían, bueno, pero si vos el día anterior, el viernes, vos ponés, ahí donde se cumple el kilómetro de tu casa, ¿no? Ponés 2 viandas, o sea, una vianda para 2 personas en ese lugar, implicaría que esa sería tu casa también. Entonces podés caminar 1 kilómetro más. Y si vos, por ejemplo, del lugar ese tendrías una cuerda, bueno, donde termina la cuerda, bueno, ahí también podríamos decir que esa es tu casa y ya podés caminar 1 kilómetro más. ¿Entendés? O sea, cargas y cargas. Entonces ellos eran los que podían decir a la gente lo que podían y no podían hacer. Ponían cargas a la gente, pero ellos no las cumplían. Incluso el Señor Jesús tuvo muchos problemas con estas personas porque para ellos que el Señor Jesús sanara en sábado era abominable. El sábado no podía sanar. Y el Señor Jesús les decía, a ustedes, si se les cae un animal en un pozo, aunque sea en sábado, lo salvan, pero yo no puedo sanar a una persona en sábado. O sea, realmente eran hipócritas y ponían cargas sobre los otros que ellos no llevaban.
Ellos eran los encargados de decir a la gente lo que podían y no podían hacer. Eran ciegos, dice el Señor Jesús, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Así es la religión, cargas pesadas. Todo lo contrario a lo que es la verdad. Estas cargas pesadas son así, tan pesadas porque en realidad solamente son mentiras. Esas cargas pesadas no pueden de ninguna manera acercar al hombre a Dios. Por más que vos guardes el sábado y no te mires al espejo, eso no hace que vos le agrades a Dios. Mentira. ¿Y sabés lo que dice el Señor Jesús? Lo que los hace libres es conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en vez de poner cargas, el Señor Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y os haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo lo contrario, tan distinto de la verdad y la mentira. Y el Señor Jesús declara su segundo ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. ¡Ay de ustedes que no tienen el menor discernimiento espiritual! Se sentían orgullosos y felices porque no eran como sus antepasados. Sus antepasados habían matado a los profetas y ellos no. Ellos edificaban sepulcros, hacían tumbas con hermosos monumentos muy vistosos y limpitos sobre los profetas. Y pensaban, si yo hubiera estado en ese tiempo, no hubiera hecho eso. Somos mejores que nuestros padres. Y el Señor Jesús le dice, no son mejores, porque no se trata de hacer un sepulcro a los profetas, no se trata de levantarle un monumento a los profetas, se trata de obedecer a Dios que habló por medio de los profetas. Los profetas hablaban de que se tenían que arrepentirse y volverse a Dios. Y ellos hacían lo mismo que sus padres, no escuchaban a los profetas. Pero el Señor le dice, no es que sean iguales a tus padres, son todavía peores. Dice en Mateo 23, 29, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? No, nosotros no somos como ellos. Si hubiera estado en ese tiempo, yo no hubiera hecho como ellos. El Señor de Jesús le dice, ustedes son peores que sus padres. Versículo 49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán,
para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Esta generación que el Señor está hablando, la generación que estaba en ese momento, era peor que todas las anteriores, porque ellos tenían mayor revelación que todos los anteriores. Ellos tenían toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Ellos conocían cada uno de los mártires, desde Abel hasta el último, hasta Zacarías. Todos hombres fieles que fueron muertos por la verdad. Y el Señor les dice que en la sabiduría de Dios, a ellos que todavía conocen ya toda su historia, que deberían haber entendido todo lo que pasó, les va a mandar también profetas y apóstoles y van a hacer lo mismo. Los van a perseguir y los van a matar. Y no solamente eso. Esos profetas anunciaban la venida del Mesías. ¿Y sabes qué? También iban a matar al Mesías. Entonces esa generación, que se creía mejor que las anteriores, era la peor de todas. Iba a venir la condenación a ellos por toda la historia de Israel, porque tenían toda la revelación y no le hacían caso. Cuanto más revelación tenés de Dios y más la espalda le das, más condenación tenés. Estos hombres religiosos les encantaba levantar monumentos y se decían: qué lindo, mirá, qué linda estatua, cómo respetamos a los profetas, pero sus corazones estaban podridos y nunca escucharon a los profetas. Eso hace la religión. ¿Sabes qué? Hoy mucha gente dice: si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, yo hubiera orado de otra manera, yo nunca hubiera gritado: crucifíquenle, crucifíquenle. Pero siguen sin haciéndole caso. Está el testimonio del Señor Jesús y lo siguen rechazando. Creen que son mejores. Y son aún peores porque tienen todo el testimonio, 20 siglos más de testimonio del Señor Jesús, y no le hacen caso. Eso hace la religión. Ay de los que rechazan la verdad. Ay de los que rechazan la verdad. Y el tercer ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Ellos eran los que tenían que enseñar la verdad al pueblo. Y en vez de enseñar la verdad, les enseñaban mentira. Les cerraban la puerta del conocimiento con llave y tiraban la llave. Ni ellos entraban ni dejaban entrar a los demás. Les imponían obras, y hoy les siguen imponiendo obras, cosas para hacer, lo que está bien y lo que está mal. Le quitan la paz a las personas, los llenan de culpas. ¿Tengo que hacer esto o no lo tengo que hacer? Y ellos, los jueces, de lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Cuando no es por obras, la salvación no es por obras, es por una persona que vino y cumplió con la justicia de Dios, Jesucristo. No es por obras. El apóstol Pablo dice: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer las obras de la ley. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree,
sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. El Señor se lamentaba por estos hombres, porque conocía su destino, estaban en completa condenación. Tenían que arrepentirse y creer en el Salvador. Pero dice la Escritura, la inmensa mayoría rechaza la luz. La inmensa mayoría quiere seguir como viene. A estos hombres les encantaba que las personas los admiren y los halaguen. Les encantaba recibir el respeto y les encantaba sentirse superiores a todos. Odiaban que venga el Señor Jesús y les dijera que ustedes son pecadores y necesitan arrepentirse. Entonces, ¿qué sucedió? Fíjate lo que dice. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. No solamente no se arrepintieron, sino que se volvieron más violentos contra el Señor Jesús. Y fíjate que habla como si fueran bestias acechantes que están ante una presa. Habla de acechándole y procurando cazar alguna palabra. Le hablaban y le hacían preguntas para que el Señor Jesús en algún momento se equivocara, dijera algo que no correspondía y poder acusarle y decirle, un blasfemo, y poder encarcelarlo. Pero era imposible porque Él es la verdad. 6 meses después, finalmente, lo iban a atrapar, pero no con verdades, con mentiras. Iban a traer testigos falsos contra Él. No había manera de que pudieran hacerlo caer. Él es la verdad. Y ante la verdad toda mentira cae. Él es la luz. Y ante la luz las tinieblas se disipan. Él es la vida. Y lo contrario, la vida es la condenación. Por eso el Señor Jesús vino a dividir el mundo en dos. Y vos tenés que ver en qué lado estás. Entre los que creen son salvos, o entre los que no creen y están condenados. ¿Amén? Amén. No sé si tenés alguna pregunta. Yo, mientras yo predicaba, pastor, me venía a la mente haciendo memoria, ¿no? De que los padres religiosos habían